Es en esta época en donde se empiezan a emerger conceptos que antes no teníamos. ¿Quién conocía o quién hablaba de sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Antes de los 90 prácticamente nadie, ¿no? ¿Quién hablaba justamente de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? De organizaciones filantrópicas, ¿no? Si bien es cierto que en otros lados del mundo estaban emergiendo, la realidad es que es a partir de este momento en la historia en que empiezan a cobrar un vigor inusitado. Es decir, empieza a haber un proceso de reivindicación de la autonomía ciudadana y de redescubrimiento de su capacidad autoorganizativa y reivindicativa vis a vis, ¿no? En relación a el gobierno. Y empiezan a descubrirse como capaces de hacer cosas más allá del gobierno y a veces a pesar del gobierno, ¿no? Y esto empieza a poner en el imaginario social una lógica, un horizonte cívico totalmente distinto al que teníamos antes de esto, ¿no? En donde el gobierno es algo totalmente importante y relevante, pero el mundo, ¿sí?, de lo público no empieza y no acaba con el gobierno. Ese es el descubrimiento de esa etapa. Una etapa en la cual el gobierno comienza a abandonar, ¿no?, quizás más obligado que por voluntad propia, el ensimismamiento, esta lógica de autosuficiencia, y empieza a reconocer que más allá de sus fronteras burocráticas, pues hay probablemente capacidades, hay conocimientos, hay recursos distintos y a veces hasta complementarios a los que el propio gobierno tiene. Y a veces, y reconoce también que a veces hay capacidad más allá de las fronteras burocráticas para identificar problemas que a veces el gobierno no ve, no quiere ver o no quiere reconocer que existen. O bien que reconociendo que existen y que reconociendo y viendo que existen, no tiene ni la voluntad política, ¿sí?, ni el interés de abordarlos. Porque recordemos que el gobierno también tiene sus propios intereses, ¿no? Y que no necesariamente esos intereses a veces coinciden con las decisiones y los sentidos de resultados que le benefician a las mayorías. Esa lógica, esa dinámica empieza justamente a modificar la forma en la cual, ¿sí?, los ciudadanos descubren nuevos patrones de relacionamiento con el gobierno. Llegamos a un punto en el cual, ahora sí, insisto, el control y el mando quedan caducos, ¿sí?, formas pasadas e inútiles para relacionarse de manera constructiva, productiva